Enoc, el hombre que Dios elevó a los cielos. Pocas personas son conscientes de que en un principio, aunque veremos más adelante si hay más, Dios solo elevó a los cielos a dos hombres. El primero de todos fue Enoc. Ahora lo veremos en el libro del Génesis. El libro de Enoc es un antiguo texto religioso apocalíptico hebreo donde se explica el origen de los ángeles caídos y por qué era tan necesario el diluvio universal que se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. A pesar de que mucha gente se empeña en no creerlo, sí, Enoc aparece en la Biblia, Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Repito, porque le llevó Dios. Yo soy el guardián de las palabras y hoy os traigo Enoc, el hombre que Dios elevó a los cielos. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y los gigantes Nefilim. El libro de Enoc fue ampliamente conocido durante el desarrollo del canon de la Biblia hebrea, pero Enoc fue excluido tanto del canon formal de la Tanaj como el canon típico de la Septuaginta. Una posible razón para el rechazo judío del libro podría ser la naturaleza textual de varias secciones tempranas del libro que hacen uso de material de la Torá. El contenido, descripciones particularmente detalladas de los ángeles caídos, también sería una razón para el rechazo del canon hebreo en este periodo. En el cristianismo del siglo IV, el libro de Enoc fue excluido en su mayoría del canon bíblicos cristianos y ahora es considerado como escritura solo por la Iglesia etíope y la Iglesia eritrea. El libro de Enoc está dividido en varias secciones. La primera es el libro de los vigilantes. En esta primera sección del libro de Enoc se describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilim y narra los viajes de Enoc en los cielos. Esta sección se cree que fue compuesta en el siglo IV o III a.C., según los eruditos. La introducción al libro de Enoc nos dice que fue un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera una visión del santo en los cielos. Las cosas que los hijos de Dios mostraron a Enoc son profetizadas que sucederán en la generación que está por venir. En el libro se discute la llegada de Dios a la tierra en el monte Sinaí, con sus anfitriones para juzgar a la humanidad. También se habla de las luminarias que se levantan y se ponen en orden y en su propio tiempo nunca cambian. Según el libro de Enoc, todas las cosas están ordenadas por Dios y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán y los grandes y los buenos vivirán en luz, gozo y paz. En la primera sección de este libro se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semiazaz obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación los Nefilim, conocidos como los gigantes, de los cuales hablaremos mucho más adelante. En el libro también se comentan las enseñanzas de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azazel, que enseñó a los humanos a hacer todo tipo de armas y armaduras, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe de hacer. Posteriormente, Dios ordena al arcángel Rafael que encarcele a Azazel y lo arroja a una abertura en el desierto y colocará sobre él rocas ásperas y dentadas, para que permanezca allí hasta el día de juicio final en el que Azazel será arrojado inevitablemente al fuego. También dio instrucciones para encarcelar al resto de los ángeles caídos y destruir a los Nefilim.
El segundo es el libro de las parábolas. Los siguientes capítulos del libro de Enoc se conocen como el libro de las parábolas. Estos capítulos se centran en la idea del juicio final y el fin del mundo. En el libro de parábolas se utiliza la expresión hijo del hombre para el protagonista, también llamado justo, elegido y Mesías. En este libro, Enoc fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo, pero algunos han sugerido que el texto se refiere a Enoc como muerto de muerte natural y ascendiendo al cielo. Aquí podemos hacer un inciso, ya que el único ser a día de hoy que ha podido retornar al cielo después de su muerte es Jesús. El resto, según las Santas Escrituras, quedaremos a la espera del juicio final. Por este motivo, la creencia por algunos estudiosos es que Enoc realmente subió al cielo en vida. El libro se divide en 3 parábolas. En la primera parábola se habla del juicio de los venideros. En la segunda parábola se trata el tema del Mesías y el juicio de los reyes y poderosos, la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. En la tercera parábola se habla de los santos, las criaturas míticas del juicio final, y de los justos y la predicción de Noé del diluvio. El libro astronómico. En este libro, tercero de la serie, contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, como un conocimiento revelado a Enoc en sus viajes al cielo, guiados por Uriel. También describe el calendario solar, que fue usado por la mal llamada secta del Mar Muerto. En este calendario, el año estaba compuesto por 364 días, divididos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Cada estación se componía de 3 meses iguales de 30 días, más un día extra al final del tercer mes. Todo el año estaba compuesto por 52 semanas y todos los días del calendario ocurrían siempre el mismo día de la semana. Cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles, que era el 4.º día de la creación narrada por el Génesis. En el día en el que se crearon las luces del cielo, las estaciones, los días y los años. No se sabe cómo hacían coincidir este calendario con el año tropical de 365.24 días, y ni siquiera podemos estar seguros de si sintieron la necesidad de ajustarlo. En el libro se relatan por capítulos el Sol, la Luna y sus fases, el año lunar, los 12 vientos y sus portales, los 4 cuartos del mundo, la recapitulación de varias leyes, la perversión de la naturaleza y los cuerpos celestes debido al pecado de los hombres, las tablas celestiales y la misión de Enoc. El cuarto libro es el libro de las visiones de los sueños. Este libro trata de las visiones oníricas que contienen una visión histórica completa de Israel hasta lo que se ha interpretado como lo que fue la revuelta macabea alrededor del 150 a.C. En la primera visión del sueño se habla sobre el diluvio, la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles, la muerte de Noé, el éxodo, la construcción del templo de Salomón, los 2 reinos de Israel y Judá, la época de Alejandro Magno y la revolución macabea. En la segunda visión del sueño, los animales se usan para representar a los seres humanos y los seres humanos para representar ángeles. De esta manera, el color blanco significa pureza moral, el color negro es el pecado, el color rojo se refiere al martirio. Dentro de los protagonistas, el toro blanco es Adán, la novilla es Eva, el becerro rojo es Abel, el ternero negro es Caín y el becerro blanco es Set. El señor de las ovejas es Dios, el toro es Noé, la estrella caída es Azazel, los elefantes son los gigantes y los camellos son Nefilim, los gigantes. Por otra parte, las ovejas son los fieles, los carneros los líderes, los rebaños son las tribus de Israel, los osos, hienas o lobos son los egipcios, los perros son los filisteos, los tigres son Arimatea, los cuervos seulícidas y los milanos son Ptolomeos. Finalmente, el libro termina con la epístola de Enoc.
Este libro está fechado entre el 170 a.C. y el siglo I a.C. y contiene 5 secciones divididas. El Apocalipsis de las Semanas narra la historia del mundo en 10 periodos, 7 del pasado y 3 del futuro. En la exhortación se relata una breve lista de pasos a seguir para la justicia dicha por Enoc a su hijo Matusalén. La epístola está dividida en 2 partes. En la primera describe la sabiduría del Señor, la recompensa final del justo y el castigo del mal, y 2 caminos separados de justicia en justicia. En la segunda hay 6 predicciones contra los pecadores, el testimonio de toda creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. También se relata el nacimiento de Noé, y en esta parte se habla del diluvio de Noé, que nació con apariencia de un ángel. La conclusión es un apéndice posiblemente obra del redactor final, donde destaca la generación de luz en oposición a los pecadores destinados a las tinieblas. Después de leer atentamente el libro varias veces, las conclusiones finales pueden ser que, efectivamente, Enoc fue llevado al cielo por Dios y fue convertido en el llamado escribano del cielo, el cual va escribiendo la historia que va pasando de los hombres, tanto en la tierra como en el cielo. De esta forma, Enoc se convierte en Metatrón, un ser muy poderoso y muy sabio que está siempre encargado de las labores principales que Dios ordena y manda, con lo cual es el segundo de a bordo y el segundo ser más poderoso después de Dios. En muchos casos no se entiende realmente cómo ni por qué un libro tan antiguo es aceptado por unas partes del cristianismo y no por otras, ya que realmente reafirma muchos capítulos del Antiguo Testamento. Sea como fuere, aquí está, es real y sus textos han llegado en estos días para darnos una incógnita más. Yo soy el guardián de las palabras y esto ha sido Enoc, el hombre que Dios elevó a los cielos.